No pueden llegar, así que ahora sí, lo estamos grabando. Ok. Aprendiendo de los antiguos, y en 1 de Corintios capítulo 10 y versículos 11 y 12, la Biblia dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese último versículo probablemente lo hemos oído muchas veces, porque tenemos la tendencia en cierto orgullo nosotros decir, no, yo estoy bien. Pero justo cuando uno ya se considera que está firme, que está bien, que está viviendo correctamente, en muchos casos viene el tropiezo, viene la caída. La Biblia dice que justo antes de que uno cae, está lleno el hombre de orgullo, dice Proverbios. Entonces tenemos que cuidarnos de esa seguridad en nosotros mismos. Y eso lo aprendemos también por el ejemplo de muchos de los personajes que hemos estudiado ya del Antiguo Testamento. Y muchos se preguntan, ¿por qué está el Antiguo Testamento y por qué tantas guerras y tanta muerte y tantos problemas y hambruna y esto y lo otro y el juicio de Dios y fuego cae del cielo y consume a los adversarios y todo? Nos parece como que en el Antiguo Testamento hay un Dios diferente al Nuevo Testamento. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Y Él no es diferente en el Antiguo que en el Nuevo. Es más, vemos la misericordia y la gracia de Dios en el Antiguo Testamento cuando Él elige al pueblo de Israel para que ellos sean un ejemplo a los otros pueblos de cómo es un pueblo que tiene a Dios como su Dios. Pero Dios les raya la cancha. Dios les dice claramente, si ustedes viven en obediencia a mis leyes y normas, entonces yo los voy a bendecir. Pero si ustedes se olvidan de mí, ¿qué va a pasar? Vendrá una maldición. Las cosas que le están sucediendo a los otros pueblos que están a su alrededor, le van a suceder a ustedes. ¿Y por qué usó Dios el pueblo de Israel a veces para juzgar a los otros pueblos que estaban alrededor? Porque Dios claramente había propuesto en su palabra cómo deberíamos nosotros comportarnos ante Él. Y algunos dicen, pero Dios como que está amargando la vida de todos los que están a su alrededor. Mira, Él es el creador del universo. Este universo le pertenece. Todo lo que está en el universo le pertenece. Y si tú fueras el creador, si tú fueras esa persona que diseñó algo y lo diseñas de tal forma que dices debería funcionar de esta forma, tienes todo el derecho de molestarte cuando alguien abusa de ese diseño y decide que funcione de otra forma, que quiere hacer o forzar a que funcione de otra forma. Y lo que hemos hecho es tergiversado lo que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos como bien nos parece. La Biblia dice que hay un camino que le parece bueno al hombre y que el fin es destrucción o es muerte. Y lo estamos viendo hoy día. Estamos rodeados de un mundo con una filosofía que trata de hacer que saquen a Dios de todo el pensar y de todo el sentir. Es más, se burlan ahora de las personas que creen que hay un Dios. Hoy día, estamos hablando del bullying antes, hoy día el bullying no se permite, en colegios no se permite, en otros lugares, sea de trabajo o lo que sea. No tenemos el derecho de burlarnos de otros por sus creencias o por su decisión, por su género o por lo que sea, excepto ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Lo han visto? Los que predican que tenemos que tolerar todas el pensar y las filosofías que todo el mundo acepta como normal. El que viene y dice, sí, pero la Biblia dice que hay un solo camino a Dios, y dice, ah, no, tú eres intolerante, y comienzan a acusarnos y atacarnos a nosotros, aunque ellos digan que ellos tienen el derecho de decidir también de sus vidas y aún cómo se van a educar los niños en los colegios del país. Entonces tenemos nosotros que ver que estamos en un mundo no muy diferente al mundo del Antiguo Testamento, donde hasta se sacrificaban a los niños sobre altares a dioses falsos. Y hoy día alguien diría, bueno, pero hoy no estamos matando a niños. Con el aborto, ¿cuántos mueren todos los días? Simplemente ha cambiado un poco la forma en que se está haciendo, pero hoy día estamos viviendo mucho de lo mismo. Entonces, acabamos de leer en Jueces
que se puede resumir el libro de Jueces porque había un ciclo. ¿Se acuerdan del ciclo? El pueblo está con Dios y Dios bendice. Y cuando Dios bendice se olvidan de Dios y se apartan de Dios en la bendición y comienzan a pensar que eso que ellos tienen, ellos lo han ganado con sus propias manos, con sus propias fuerzas, y entonces se van alejando de Dios, no lo toman en cuenta y Dios entonces trae juicio. Y pasan por un mal momento. Y cuando pasan por un mal momento, entonces el pueblo de Dios se arrepiente y vuelven a Dios y acuden a Dios, y Dios trae un juez. Trae un líder, alguien que los guía en batalla, que les trae la palabra de Dios, y ellos se arrepienten y vuelven a Dios. ¿Y qué comienza a hacer Dios de nuevo? Comienza a bendecir. Y cuando son bendecidos, se olvidan de nuevo de Dios y se apartan de Dios, y llega otro juez y tiene que llevarlos otra vez a los caminos del Señor. Y nosotros vemos eso y decimos, pero ¿qué onda? ¿Por qué no aprenden? Pero ¿no somos nosotros a veces así? Si no estamos entre la espada y la pared, no buscamos a Dios. Vivimos como si realmente no lo necesitáramos. Mucha gente es así. De repente recibo llamada o recibo un texto o recibo un WhatsApp de alguien que no conozco y me dice, ¿usted es pastor? Y yo digo, sí, bueno, es que un amigo mío me habló de usted y mire, yo estoy buscando una iglesia, estoy buscando algo de consejo porque... Y comienzan con, se me acaba el matrimonio, mi hijo se suicidó, tengo problemas con mi suegra, tengo problemas con esto, con el otro, problemas económicos, problemas... Y cuando están en graves problemas, ahí sí buscan un pastor, buscan una iglesia, buscan un amigo que les pueda compartir palabra de Dios. Y Dios sabe que somos así. Así que Él permite ese ciclo en el libro de Jueces. Y no tenemos el tiempo de ver todos los personajes del libro de Jueces, pero es interesante leerlo, y lo que la gente aprende en el libro de Jueces es que cuando están con Dios las cosas van bien, y aún las cosas que no van bien, Dios las puede tornar para nuestro bien. ¿Se acuerdan Romanos 8:28 que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas Él las puede tornar para nuestro bien? Porque estamos en sus propósitos. Entonces, el sufrimiento en esta vida es normal, yo creo que todos lo pasamos. La diferencia es que el cristiano tiene esperanza de que Dios puede obrar milagrosamente para transformar ese sufrimiento para nuestro bien. Y vemos eso en la vida de Noemí y de su esposo Elimelech. Ellos tenían 2 hijos y había una hambruna, había un problema en el tiempo de... esto está en el libro de Ruth, por si acaso. Había un problema en que no había suficiente lluvia, entonces comenzaron a fallar las cosechas y no había nada que comer. Y entonces, como era una economía agraria, muchas personas decidieron, si hay problemas de agua aquí y de crecimiento de los productos que necesitamos, podemos ir a otro lugar. Entonces decidieron ellos salir de ahí y ir a un lugar llamado Moab. Ahora, si ustedes saben quiénes eran los moabitas, eran descendientes de Lot. Una de las hijas de Lot tuvo a un hijo que llamó Moab, y ellos, no muy lejos de el sur de la tierra de Palestina, ahí donde está el Mar Muerto, y le dicen Mar Muerto porque tiene entrada y no tiene salida, entonces es muy salado y nada puede crecer en ese lugar. Y muy cerca de eso estaba Moab, y entonces ellos descendieron a Moab porque ahí había comida. Y lo peor que le podía suceder a una mujer en ese tiempo sucedió, porque aunque se casaron, sus 2 hijos no tuvieron ellos hijos. ¿Cuántos anhelan tener nietos? Es lo que uno anhela, ¿cierto? Llega a cierta edad y dice, yo tuve hijos y ya que están grandes y no los tengo en brazos y no los puedo yo apapachar, entonces, ¿qué quiere uno? Wendy siempre quiere tener en brazos una guagua y yo soy demasiado grande, entonces le conseguimos la perrita, pero ella lo que anhela es poder estar cerca a los nietos, ¿cierto? Entonces, ella es súper contenta con nietos, pero Noemí no tiene nietos, tiene 2 hijos, tiene 2 nueras, no hay nietos. Aún se vuelve la cosa peor. ¿Se acuerdan la historia? Los 2 hijos mueren, el esposo muere y ella está sola. Y una mujer sola en ese tiempo no era como en el mundo de hoy, que bueno, ella puede salir a trabajar o puede
comprar una casa o puede... No, ellas no tenían derechos de lo que muchas mujeres hoy día pueden conseguir. En ese tiempo una viuda estaba completamente desamparada si no tenía familia cerca. Entonces Noemí dice, ya estoy escuchando de que las cosas están mejorando cerca donde yo vivía antes en Belén, entonces yo voy a volver. ¿Dónde mi tierra? Ahora, Noemí significa placentera. Y yo creo que era una mujer muy placentera, una mujer muy amable, porque las dos nueras están dispuestas a ir con ella. Y dicen, iremos nosotros también. Ella dice, pero ¿podré yo tener hijos para que ustedes se vuelvan a casar con mis hijos? No vengan conmigo, vuelvan a su tierra, con su familia, consigan maridos, críen hijos, sean felices ustedes, yo voy a volver a mi tierra sola. Y una de ellas, Orpa, vuelve, pero la otra, Ruth, ¿qué dice? Yo no me voy a apartar de ti. Y el amor que tenía por ella, parece que era mayor el amor que tenía por ella su suegra que el amor que tenía por su propia familia, porque dice, no, yo iré contigo, es más, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo estaré contigo y nada nos va a separar. Y entonces Noemí por fin ya no le ruega más, vuelven ellas, pero cuando ella llega todos dicen, ¿será esa la Noemí? Ella dice, ya no me llamen Noemí, sino que, ¿se acuerdan el nombre? Mara, que significa amarga, de placentera a amargura o amargada. ¿Han conocido personas así? Quizás te ha pasado a ti. Has pasado tan mal momento que dices, el Señor se ha apartado de mí, se ha olvidado de mí. Es más, su mano está contra mí, es lo que ella dice, y ahora mi vida se ha amargado. Afortunadamente ella no se quedó ahí. Yo creo que lo que hemos visto las últimas 2 noches con los jóvenes, primero el viernes y también el sábado, agradezco mucho a Russ por lo que él compartió con nosotros. Él es consejero en un colegio y lo que él compartió sobre el suicidio y lo que lleva al suicidio es súper importante, porque estamos viviendo en un mundo hoy día donde la gente pierde esperanza. Y ella había pasado tan mal momento que yo creo que ella estaba al borde de perder la esperanza, pero no la perdió. ¿Y cómo sabemos? Porque ella comenzó a trabajar para ayudarle a Ruth a encontrar un marido. Y la ley del Antiguo Testamento, la ley de Dios, aseguraba de que ella tuviera una opción, que ella pudiera buscar a un pariente cercano que fuera uno que le redimiera no solamente la tierra de su esposo que había fallecido, pero la redimiera a ella y le daría un hijo para que se continuara la descendencia de su marido que había muerto sin hijo. Y esta es una historia de amor, es una historia de redención. Amor entre 2 mujeres, pero después también un amor entre una mujer y un hombre. Que ella aprende a buscar la voluntad de Dios, habiéndose criado en un lugar donde realmente no creían en el Dios de Israel. La palabra redimir es una palabra que se ocupa mucho en la Biblia, pero que muchos no entienden porque no lo tenemos en nuestra cultura hoy día. Redimir es pagar un precio de rescate. En los tiempos bíblicos a veces tenían que vender a sus hijos para pagar una deuda. El hijo iba y trabajaba para la persona a quien se le debía algún dinero o algo para pagar esa deuda porque no tenían el dinero, el poder pagar. Ahora, yo sé que de vez en cuando llega un momento en que uno dice, este hijo yo lo quiero vender, porque ya no, pero uno dice, nadie me va a dar ni un peso por él, porque como se porta. Ahora, yo creo que si ese pensamiento pasa por tu mente es por un breve segundo nomás, porque ¿cómo puede uno vender a su propio hijo? Imposible. Pero la gente llegaba a tal situación que esa era la realidad. El hijo o la hija tenía que ir y trabajar en casa ajena para pagar la deuda, para que el papá o la mamá podían seguir trabajando su terreno. Y a veces llegaba al punto en que estaban tan mal que tenían que vender su terreno, aunque Dios había dicho ese terreno debe volver a la familia cada 50 años. Entonces, se tenía que pagar un precio de rescate para que los hijos ya no fueran esclavos de esa persona. Entonces, cuando uno reunía el dinero, podía ir y pagar lo que se debía y llevarse de vuelta su hijo a casa. La condición de Ruth es la condición
que realmente nosotros tenemos espiritualmente hablando. Ella estaba sin redentor, y mientras estaba sin redentor, ella no tenía esperanza. Ella tenía que trabajar como los pobres trabajaban en ese tiempo. ¿Se acuerdan que ella llega al terreno de Booz? Y lo que caía al piso de los que estaban llevando manojos de trigo, lo que sea, lo que caía al piso, ella podía recoger. Ella no podía ir y cosechar, pero podía recoger lo que caía. Y entonces Booz le dice a los trabajadores, lo que quiero es que dejen caer un poco extra. Ahora, yo no sé si era ella muy bella o simplemente él le tenía compasión a Noemí por la amargada que la había visto cuando ella volvió, pero él dijo, esta nuera que viene de otro país, que no tenía que venir con ella, está trabajando para ayudar a esta ancianita a que tengan algo de qué comer. Entonces, trabajando en el campo todo el día, es arduo trabajo. Se pueden imaginar, ustedes que son del campo seguramente saben cómo es estar agachada todo el día recogiendo espigas del piso. Te va a doler la espalda como nunca. Y ella todo el día trabajó. Y Booz le dijo, ven, siéntate con mis criados y puedes tener algo para comer en el descanso, en el tiempo más caluroso del día. O sea, le está mostrando a ella mucha misericordia, mucha gracia, como Dios hace con nosotros. Y yo creo que en este momento él no tiene pensamientos de que ella se va a casar con él. Aunque él no es casado, no creo que le ha pasado por la mente eso, porque él aparentemente tiene unos años más que ella, bastantes. Porque él después responde y dice, no puedo creer que no hayas elegido a uno más joven que yo, me elegiste a mí. Pero era el pariente más cercano, pensaba ella cuando lo buscó. Entonces, sin redentor ella no tenía esperanza, no podía tener su propia tierra, no podía redimir la tierra de su esposo. Aunque tuviera el dinero, ella no tenía el derecho de ser dueña del terreno. Yo sé que eso es injusto, pero como mujer, esa era la ley de ese tiempo. Y entonces ella necesita casarse y necesita buscar a alguien de su parentela que pueda redimir la tierra. Pero no solamente la tierra, ella tampoco tenía derecho de herencia de ninguna de las propiedades o de ningún beneficio que tuviera su esposo. Yo sé que a veces he estado hablando con algunas personas, la injusticia del gobierno chileno, que también es la injusticia del gobierno norteamericano y de otros lugares donde muere la pareja y uno no recibe los beneficios a veces que debería, uno siente que debería recibir, porque ellos trabajaron, por ejemplo, como carabineros o en algún otro servicio público, trabajaron toda la vida y realmente no reciben todos los beneficios que deberían recibir. Es complicado. Ella no recibía nada de ayuda de nadie. Lo que Dios había dicho es que en los costados, los que ellos tenían, lo que había crecido de la tierra, lo tenían que dejar para la gente pobre que pudieran simplemente pasar y llevarse eso, o lo que caía de los manojos, ellos podían venir y podían trabajar y recogerlo. Y parece que Booz era un hombre no solamente pudiente, pero también generoso. Y lo que yo he aprendido es que esas cosas van juntas. Las personas que son generosas y liberales, Dios bendice. Porque Dios no será deudor a nadie. Y entonces tenemos a Dios bendiciendo a Booz, Booz mostrando misericordia para esta mujer, y ella trabajando arduamente. Pero llega el momento en que Noemí se acuerda o dice, ¿sabes qué, Ruth? Él es un pariente cercano, y no entendemos quizás el porqué de esta tradición, pero ella se acerca a Booz cuando ya se acostó a dormir en el lugar de trabajo, cuando se estaba cosechando y el día era largo. Entonces simplemente dormían ahí en el trabajo, y dormían todos los trabajadores ahí bajo un techo o en el aire libre, y ella se acercó ya cuando estaba oscureciendo y nadie podía reconocerla a ella, y le destapó los pies. Ahora, hombres, cuando te destapan los pies en la noche, ¿qué vas a hacer? Te vas a destapar, te vas a despertar, ¿cierto? Porque me da frío. Y entonces él de repente se despierta, dice la Biblia por ahí, a la medianoche, y ve que hay una mujer ahí acostada a sus pies. Ahora, muy sabiamente, Noemí le dijo a ella, te tienes que bañar, te tienes que poner la mejor vestimenta,
y tienes que ir y presentarte a este caballero de esta forma. Así, sin que nadie más sepa. ¿Por qué? Para que nadie más sepa. Porque si él la rechaza, entonces nadie pasa vergüenza. Ni él, ni ella. Ella se podría ir sin que nadie supiera. No está haciendo ella nada indebido. Hay muchas otras personas ahí, pero ella simplemente se acuesta a sus pies. Y esto es lo que ella le dice en Ruth capítulo 2, versículos 12 y 13. Tenemos a Booz, que le dice a ella cuando ve cómo ella está trabajando en el campo: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Esto es antes de que ella piensa que él podría ser el que la va a redimir. Simplemente están teniendo esta conversación y ella dice: ojalá yo halle gracia delante de tus ojos, o sea, extiéndeme este favor que yo siga trabajando en tu campo. Y él no solamente se lo permite, sino va y le dice a los trabajadores: dejen caer un poco más. O sea, es súper generoso. Pero él aquí hace una referencia a algo que están en los Salmos, donde dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios dice que Él quiere extender sus alas como una gallina a sus polluelos. Y es una ilustración que Dios usa más de una vez con su pueblo. Yo creo que padres que aman a sus hijos entienden eso, ¿no? Que en el momento de un terremoto o algo, uno, ¿qué quiere? Uno los quiere cerca, los quiere tener bien tapaditos o cerca para uno poder protegerlos, que no les caiga nada. Esa es la idea. Y Mateo 23, Jesús se acerca a Jerusalén, ya ha tenido algo de ministerio con estas personas y lo han rechazado. Ya llegando Mateo 23, ha tenido unos cuantos años de ministerio el Señor Jesucristo, y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, Dios ha enviado a estas personas a predicarles el Evangelio y a darles la solución a los problemas que tienen. ¿Y qué hacían el pueblo de Dios? Los apedreaban, los mataban. Y Jesús dice: ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y hoy día tenemos a mucha gente así. Ellos quieren un Dios que les convenga, pero no el Dios que realmente es. No quieren venir a Dios como Él estipula. Ellos quieren a Dios a su manera. Lo quieren así, quizás como una patita de conejo o algo en el bolsillo, y cuando ellos lo necesitan en emergencia lo quieren sacar y sobar, y una oracioncita a mi Diosito, y Él va a ayudarme. Pero el resto del tiempo no está ni ahí con Dios. Y ese era un poco el problema que enfrentó Jesús. Pero la Ruth no era así. Y es interesante porque ella participaba de un pueblo que estaba bajo el juicio de Dios. Dios había dicho a los moabitas, por cómo ellos son, por las religiones que ellos tienen, por el abuso a menores y todo, deberían ellos ya dejar de existir. Es más, yo no permitiré que uno de Moab esté en mi presencia en el templo hasta la 10ª generación. No lo voy a permitir. Entonces ella está bajo el juicio de Dios por ser de Moab. Pero ella es una creyente y le ha dado su espalda a toda su vida anterior, a su país, a su pueblo, a su gente, a sus costumbres, porque ella ha dicho claramente: tu Dios será mi Dios. Y ella se vuelve creyente en el Dios verdadero y lo toma muy en serio, porque ahora está siguiendo las costumbres del pueblo de Dios, al destapar ella los pies de su futuro marido. Y ella dice en Ruth capítulo 3 y versículo 9, ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Él dice: ¿quién eres? No la reconoce porque está oscuro. Y ella dice: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová. Y le promete que ese mismo día él va a buscar el pariente aún más cercano para darle a él la opción. Pero yo creo que a él le gustó mucho que el pariente más cercano dijo: no, yo no me puedo casar con ella, yo ya tengo heredad, yo ya tengo hijos, tengo esposa, eso no va a funcionar.
Y entonces, si ustedes leen la historia, hay otra cosa un poco interesante ahí, que él se saca la sandalia y se la entrega al otro como una forma de firmar ese pacto. Mientras él tenía la sandalia, parece que ese pacto seguía, ese acuerdo seguía vigente. Costumbres que nosotros no entendemos hoy día, hoy firmamos un papel. Pero era similar. Con testigos y todo, se hace la transacción y no se ofendan mujeres, pero entre esa transacción no solo había un negocio de él ganarse el terreno, sino se ganaba la mujer. Y ella venía a ser su esposa. Se casó con ella y sabemos que Dios le concedió ¿qué? Un hijo. ¿El nombre del hijo se lo saben? Obed. Ya te ganas un premio, joven. Súper. ¿Y Obed quién era? El papá de Isaí. El papá de Isaí. El papá de El abuelo de David. el rey David. ¿Y quién vino de la descendencia del rey David? El Señor Jesucristo. Entonces, tenemos una mujer que estaba bajo maldición de Dios. Era de un pueblo maldito, no tenía esperanza. ¿Se acuerdan lo que vimos? Ella está sin redentor, ella no tiene derecho a herencia y la ley de Dios le ofrece esta protección. ¿Cuál es la ley de Dios que le ofrece protección? Si ella consigue a alguien que se case con ella y que pueda comprar el terreno y redimirlo, su hijo que nacerá de esa unión tendrá una descendencia en el nombre del esposo anterior, en el nombre del esposo anterior. Ni siquiera sería hijo legal de vos. Sería del marido que murió. Y uno diría, pero eso es un poco injusto. No, era la ley de ese tiempo y era la forma de asegurar que habría descendencia de la persona que había muerto, que no podría haber tenido hijos. Lo interesante es que de esta unión, de una mujer que había sido de un país que estaba bajo la condenación de Dios, por la gracia y misericordia de Dios, ella viene a ser parte de la descendencia del Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros quizás uno diría, ya, pero esto ya me lo sabía, no es gran cosa. Piensa en cómo Dios nos ha aceptado a nosotros. La Biblia dice que Él nos hace parte de su familia. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, tú ya eres considerado parte de la familia de Dios. Eso yo creo que lo hemos escuchado tantas veces que ya no nos entra en la cabeza qué tan especial es eso. Dios no nos necesita, Él es el creador del universo. Él podría haber dicho, ya, yo voy a acabar con todos los seres humanos que desobedecieron y voy a volver a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, con nueva gente, un nuevo Adán, una nueva Eva, y comencemos de nuevo a ver si esta vez funciona. No les voy a dar quizás tanta libertad o algo. Podría haberlo hecho de nuevo. ¿Cuántas veces podría haberlo hecho? Así de fácil. Si con su voz lo creó todo, con su voz también lo podría deshacer y volver a hacer. Pero Dios dice, no, yo los amo. Yo amo la humanidad y yo los quiero redimir. ¿Qué significa estar en esclavitud? La Biblia dice que el que es dominado y controlado por algo es esclavo de eso. Y la gran mayoría del mundo y nosotros en un tiempo éramos esclavos de ¿qué? De una vana manera de vivir. Pero el Señor nos rescató de eso. Y la Biblia dice que Él pagó el precio de muerte, donde Él mismo murió en la cruz por ti y por mí. ¿Ahora entiendes por qué tuvo que morir? Tuvo que pagar lo que la ley exigía. ¿Y cuál es la ley de Dios? Dice, para remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre de los corderos no era suficiente porque era simplemente un animalito. No era el sacrificio perfecto, aunque el animal fuera sin mancha y perfecto en apariencia, no era suficiente. Eso solamente permitía que la gracia de Dios estuviera sobre esa persona por un tiempo. Tenían que seguir sacrificando animales, pero el libro de Hebreos dice que Jesús se sacrificó, ¿qué? Una vez para siempre. Él es el suficiente Salvador. Y se entregó por ti. Se entregó por mí. Y lo que nosotros tenemos que aprender de Ruth es que tenemos nosotros que llegar basado en la ley de Dios, sometiéndonos a la ley de Dios
y pedir que su manto nos cubra, que Él extienda su gracia, su misericordia hacia nosotros y que Él nos salve, que nos dé una herencia, que es lo que la Biblia dice que todos nosotros como sus hijos ahora tenemos. Fuiste comprado por precio, dice 1 Corintios 6 y versículo 20. Y por eso debemos glorificar a Dios con toda nuestra vida. Dice con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ya son ¿de quién? De Dios. Hemos perdido un poco este sentido porque no tenemos esta costumbre hoy día. Pero era la costumbre en tiempos antiguos que si alguien pagaba un rescate por ti, para que ya no fueras esclavo de otro, tú le debías literalmente tu libertad a esa persona. Tú le debías el agradecimiento, por lo menos. ¿Se pueden imaginar qué tan agradecido estarías tú si siendo esclavo alguien paga por tu rescate y puedes ir libre? Yo haría cualquier cosa para esa persona, ¿sí o no? No sería ni siquiera un favor que me está pidiendo. Yo estaría ahí listo para... Pero Dios te pide algo y nosotros ¿qué hacemos? Ay, no, yo creo que difícil. No sé si tengo el tiempo, o el dinero, o el... ¿Qué dice la Biblia? Fuiste comprado. Él dio su vida por ti. ¿Cómo no puedes vivir para Él? Aprendamos de los antiguos. Primero, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ruth no tenía opción. Ella necesitaba a Booz. Y nosotros no tenemos opción. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Todas las religiones del mundo dicen lo mismo. Tú cumples estas reglas y normas y Dios te va a aceptar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Lo opuesto. No hay suficientes obras que puedas hacer para que Él te acepte. Es solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por Él haber pagado el rescate, tú puedes ir libre. Y eso era lo que Ruth necesitaba, alguien que pagara el rescate. Cristo pagó por nuestra redención como Booz pagó por Ruth. Y por eso Él es un símbolo del Señor Jesucristo. Tenemos que aceptar lo que Él nos ofrece, la salvación y una herencia eterna. Un versículo más, el primer capítulo de Juan. Juan capítulo 1, dice lo siguiente. En el versículo 10, hablando de Jesucristo, cuando Él vino y tomó forma humana como Dios en carne, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Jesucristo es Dios eterno, estuvo en la creación, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no es un nacimiento físico, sino que ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él te ofrece salvación. Él ya pagó por ti. Ahora está sobre la mesa que tú aceptes nomás ese regalo. Tienes que darle quizás tu sandalia o algo para finalizar ese contrato, ese negocio. Tienes que confiar en Cristo como el que ya pagó por tus pecados. No confiar en Cristo más una religión, no confiar en Cristo más estas reglas y normas o bautismo o ser miembro de una iglesia. No, simplemente Él pagó y Él es el que te ofrece este rescate. Pero tú lo tienes que aceptar. De la misma forma que Ruth fue a Él, Él dice, venid a mí. Todos los que estáis cargados, cansados, y yo os haré descansar. Oremos.